En este capítulo veremos la variabilidad genética. Como todos sabemos, los seres humanos somos variables genéticamente, y esta variabilidad se puede observar en nuestros rasgos fenotípicos, como es la estatura, el color de piel, el color de cabello, la forma del cabello, pero también en procesos fisiológicos, como son la presión arterial y la captación de glucosa, entre otros. Esta variación genética es derivada de mutaciones que se han dado con el paso de los siglos y que generalmente se dieron para que nos adaptemos a nuestro medio ambiente. Cada célula expresa una combinación singular de genes que la hace pertenecer a solo una de las 250 tipos existentes en el organismo humano. A pesar de que todas las células somáticas tienen la información completa, es decir, los 23 pares de cromosomas heredados por los padres. Las características hereditarias son las características que se transmiten de generación en generación, es decir, de padres a hijos, es decir, a la descendencia, y que se pueden o no manifestar en algún momento de su vida, y que pueden estar asociadas o no a una enfermedad. Estas características pueden ser monogénicas, poligénicas o mitocondriales, razón por la cual tenemos una carga genética que se asociará con nuestra familia y que incluso podemos tener una presentación fenotípica casi igual, sobre todo si el producto es un gemelo monocigoto o parecer fenotípicamente iguales, teniendo como ejemplo claro a los gemelos bicigotos o vitelinos, llamados mellizos, que no son totalmente iguales genéticamente entre ellos, pero que fenotípicamente son muy parecidos. En cualquiera de los casos, esto deriva, de acuerdo con Mendel, a que los rasgos dominantes se expresan y los recesivos no, y que las poblaciones cumplen los criterios y mantienen el equilibrio Hardy-Weinberg. Recordemos que recibimos dos copias del mismo gen, una del padre y otra de la madre. Estas copias reciben el nombre de alelos. Si la secuencia del gen en ambos progenitores es igual, entonces recibimos alelos homocigotos, y si la secuencia del gen varía, aunque sea en una sola base, entonces recibimos alelos heterocigotos. Si uno de estos alelos enmascara la expresión del otro, se dice que es dominante y se reconoce mediante letras mayúsculas, y al que es enmascarado se le llama recesivo y se le reconoce mediante letras minúsculas. Por lo tanto, se puede tener un genotipo homocigoto para el gen dominante, AA mayúsculas en el ejemplo que vemos, o para el gen recesivo, AA minúsculas, y genotipos heterocigotos, A mayúscula y A minúscula, o viceversa, si se recibe un alelo dominante y un alelo recesivo. Sin embargo, el hombre emigra. Los adultos se reproducen más de una vez. Existen genes solapantes, es decir, que codifican para más de una proteína. Y gracias a los avances en medicina, la selección natural no siempre se cumple, es decir, el hombre evoluciona y la evolución significa mutaciones. ¿Cuáles son las principales causas de estas mutaciones? Pueden ser las naturales o espontáneas, que representan toda la base de nuestra evolución, o pueden ser inducidas por algún agente mutagénico. Existen varios agentes mutagénicos. Estos pueden ser físicos, químicos y biológicos. Cabe mencionar que algunos cambios en el ADN tienen mecanismos de reparación, como ya hemos visto. Sin embargo, la mayoría no pueden ser reparados y el daño progresará si el sistema inmune no destruye la célula afectada. A los alelos originales se les denomina alelos salvajes, los cuales se presentan en mayor porcentaje en la población, y a los alterados alelos mutados, y se presentan en menor proporción en la población. Existen varios agentes mutagénicos, físicos, químicos y biológicos. Cabe mencionar
que algunos cambios en el ADN tienen mecanismos de reparación, como ya hemos visto. Sin embargo, la mayoría no pueden ser reparados y el daño progresará si el sistema inmune no destruye a la célula afectada. Entre los agentes que causan cambios físicos se encuentran las radiaciones ionizantes como los rayos ultravioleta, los rayos X, las partículas alfa, beta y gamma del radio, uranio y cobalto, rayos cósmicos, choque térmico, ultrasonidos de altísima energía, que causan principalmente ruptura de la doble cadena o la formación de dímeros de timina, como ya hemos visto en otros capítulos. También existen agentes químicos mutagénicos, como los análogos de bases de ácidos nucleicos como el 5-bromurouracilo, alcaloides como la cafeína, agentes que atacan al ADN como la formalina, ácido nitroso, agentes alquilantes como el gas mostaza, colorantes de acridina, cancerígenos como benzopirenos, drogas como LSD, nicotina, edulcorantes como el ciclamato y peróxidos como el agua oxigenada. Y entre los agentes biológicos se encuentran virus como el virus del papiloma humano y bacterias como el Helicobacter pylori. La mayoría de estos agentes tienen la capacidad de producir inversiones, es decir, un segmento del ADN del interior de un gen se invierte. Para ello es necesario que se produzcan dos giros de 180 grados, uno para invertir la secuencia y otro para mantener la polaridad del ADN. También son responsables de generar transposiciones, esto es cuando un segmento del gen cambia de posición para estar en otro lugar distinto al mismo gen o en otro lugar del genoma. Además, estos agentes son capaces de sintetizar enzimas con la capacidad de romper la hebra de ADN, llamadas enzimas de restricción, de las que hablaremos posteriormente en otro capítulo y que son muy útiles en el laboratorio. El cambio en el ADN puede ser incluso la sustitución de una sola base nitrogenada. Se le llama transición cuando el cambio es una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina, y transversión cuando el cambio es una purina por una pirimidina o una pirimidina por una purina. En el ejemplo que tenemos en pantalla, la timina de la hebra original cambia por una citosina. Mediante transición, o por una guanina mediante transversión. En la transición, la nueva generación presentará el par guanina-citosina y en la transversión se presentará el par citosina-guanina, que sustituirán al original adenina-timina. Las transiciones se producen más comúnmente por errores durante la replicación. Estos errores son comunes debido a que las bases nitrogenadas poseen grupos cetos que pueden tautomerizar a enol. Las formas normales están en equilibrio con sus formas tautómeras. Por lo tanto, en la replicación se puede producir un error, y en lugar de aparearse complementaria y específicamente timina con adenina y citosina con guanina, se incorpora un tautómero y el apareamiento varía, pudiéndose unir timina con guanina y citosina con adenina. De acuerdo con el cambio que genera en la proteína, las mutaciones se clasifican en silenciosas, neutras, de cambio de sentido, sin sentido y de cambio de fase o pauta de lectura. La función de la nueva proteína depende de si el nuevo gen cambia el marco de lectura del código. En una mutación silenciosa, el codón nuevo codifica el mismo aminoácido, por lo tanto se sintetiza la misma proteína.
Aquí, por ejemplo, el codón era uracilo, guanina, uracilo, que codifica para cisteína, mientras que el nuevo codón es uracilo, guanina, citosina, que también codifica para cisteína, es decir, codifica para el mismo aminoácido. En una mutación neutra, el codón nuevo codifica un aminoácido con las mismas propiedades, por lo que la proteína nueva podría funcionar adecuadamente. En este ejemplo tenemos que el codón guanina, uracilo, adenina codifican para valina y el codón guanina, citosina, adenina codifica para alanina. A pesar de que son diferentes aminoácidos, ambos tienen cadenas laterales hidrófobas, por lo que la probabilidad de que la nueva proteína tenga función es alta. En la mutación de cambio de sentido o sentido equivocado, el codón nuevo causa que un aminoácido totalmente diferente sea incorporado en la proteína. En este caso, el codón uracilo guanina citosina codifica para cisteína, aminoácido del grupo tiol con puentes disulfuro, mientras que el nuevo codón uracilo guanina guanina codifica para triptófano, aminoácido de cadenas laterales hidrófobas que no formaría puentes disulfuro y por lo tanto la proteína perdería su función. Mutaciones sin sentido. En este caso, el codón nuevo causa que la proteína sea truncada prematuramente al ponerse un codón de paro, produciendo una proteína mucho más corta que la normal y que normalmente no va a tener ninguna función. En las mutaciones de cambio de sentido de lectura, la pérdida o la ganancia de uno o más nucleótidos causa que el codón afectado y todos los codones que siguen a continuación sean leídos incorrectamente. Aquí vemos cómo al salir un uracilo se acorta la proteína, pero además los aminoácidos son totalmente diferentes. Esto produce proteínas muy diferentes y en muchos casos sin función alguna. Actualmente, una mutación es considerada una variación en la secuencia de un sitio específico del ADN, que ocurre de una manera súbita con una frecuencia menor del 1% en los individuos de una población. Esta puede ser reparada o transmitirse a la descendencia. Y un polimorfismo es una variación en la secuencia de un sitio específico del ADN con una frecuencia mayor del 1% entre los individuos de una población. Las más frecuentes son las mutaciones o los polimorfismos de un solo nucleótido. En este ejemplo vemos que guanina cambia por una adenina y la consecuencia fenotípica es que la portadora de guanina tiene el cabello rizado, mientras que la portadora de adenina tiene el cabello liso. Entonces, un cambio en una sola base de un nucleótido cambió la expresión de ese gen. Recordemos que estos cambios de un solo nucleótido se han dado a través del tiempo durante generaciones, desde los genes ancestrales hasta los genes actuales. Como ejemplo de los cambios durante la evolución, que ahora es un polimorfismo monogenético, tenemos al gen de la globina. Cada una de las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina, recordemos, cuenta con genes propios, alfa, beta, gamma y épsilon. El gen de la globina beta, que forma parte de la hemoglobina A del adulto, codifica para el codón guanina, adenina, adenina, que codifica en la posición 6 un ácido glutámico. Una mutación de cambio de sentido se produce en este codón por la sustitución de una adenina por timina, dándose el codón guanina, timina, adenina.
el cual codifica para el aminoácido valina en lugar del ácido glutámico, y esto conduce a la producción de una hemoglobina funcionalmente defectuosa, la hemoglobina S, que provoca que el eritrocito tenga una forma de hoz o media luna, llamado drepanocito, provocando una anemia falciforme o drepanocítica. Con respecto a las variaciones poligenéticas, los ejemplos son muchos, pues se ha comprobado que en diversos efectos fisiológicos están implicados varios genes, como la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo, la presión arterial, la talla, el peso, la digestión, la respiración, etc., y que estos se pueden alterar en dependencia de la herencia de algún alelo, dando como resultados infartos, aterosclerosis, hipertensión, cáncer, obesidad, etc. Con respecto a las variaciones mitocondriales, en primer lugar diremos que durante la fecundación solo recibimos mitocondrias de la madre, por lo que solo tenemos información materna. Sin embargo, existe una amplia variedad. Como recordarán, el ADN mitocondrial consta de 16.569 pares de bases, dispuestas en una molécula circular de doble cadena. Es no cromosómico y codifica 2 RNA ribosomal, 22 RNA de transferencia, los cuales se utilizan en la síntesis de proteínas del organelo, y 13 péptidos implicados en la fosforilación oxidativa. Aparentemente, la mayor parte de los genes de este simbionte ancestral se perdió por transferencia al núcleo en el transcurso de la evolución de la célula hospedera, y solo dejó un puñado de genes para codificar algunas de las proteínas hidrófobas de la membrana mitocondrial interna. La proporción de mutaciones del ADN mitocondrial es alrededor de 10 veces superior a la del ADN del núcleo. Esto se debe a la ausencia de mecanismos de reparación del ADN mitocondrial y posiblemente también al daño de los radicales libres durante el proceso de fosforilación oxidativa. Por lo tanto, en una célula se puede albergar moléculas que tienen una mutación de ADN mitocondrial y otras que no lo tienen. Esta heterogeneidad en la composición del ADN se denomina heteroplasmia y es una importante causa de la variabilidad de expresión de las enfermedades mitocondriales, las cuales veremos en otro capítulo. Además de las mutaciones y los polimorfismos, la herencia de los alelos presenta excepciones a los patrones de herencia mendeliana, lo que se conoce como herencia no tradicional. Los factores que complican la herencia mendeliana son diversos. El trabajo de Mendel sugirió que existen solamente 2 alelos para cada gen. Sin embargo, hoy sabemos que esto no es siempre el caso, ni siquiera en la mayoría de los casos. Aunque los humanos individualmente y todos los organismos diploides solamente pueden tener 2 alelos para un gen, dado que pueden existir alelos múltiples a nivel de población y diferentes individuos en la población pueden tener diferentes pares de estos alelos. El gen ABO se encuentra codificado en el cromosoma 9, brazo largo, región 3, banda 4, subbanda 2. Está formado por 1050 pares de nucleótidos y presenta, como podemos ver en la diapositiva, 3 alelos: el alelo A, el alelo B y el alelo O. Los 3 alelos codifican hasta el nucleótido 261. 5 enzimas diferentes que colocan 5 carbohidratos diferentes en la membrana del eritrocito. Después de este segmento, los alelos A y B codifican para proteínas diferentes. Los portadores del alelo A sintetizan para una proteína llamada 1,3-N-acetilgalactosamina transferasa, y los portadores del alelo B sintetizan 1,3-galactosamina transferasa.
La diferencia entre estos alelos radica tan solo en 4 pares de bases nitrogenadas. 3 de ellos originan un cambio de sentido en la posición 526, cambia citosina por guanina, que genera el cambio de arginina por glicina. En la posición 703, un cambio de guanina por adenina, que genera el cambio de glicina por serina. Y en la posición 803, un cambio de guanina por citosina, que genera el cambio de glicina por alanina. Y un cambio neutro en la posición 796 de citosina por adenina, que genera el cambio de leucina por metionina. Por otra parte, las personas que portan el alelo O, como decíamos, presentan solamente hasta la 261 pares de base. Esto debido a que en esta posición se encuentra un codón de paro, por lo que no colocan un sexto carbohidrato, siendo la última proteína que codifican la 1,2-fucosiltransferasa. Sin embargo, debido a que heredamos un gen de la madre y otro del padre, ya que todos los alelos del gen ABO se expresan de manera codominante, genotípicamente podemos encontrar sujetos portadores AA o AO, sujetos portadores BB o BO, sujetos OO o sujetos AB. Con el paso de la evolución, además se han formado varios subtipos derivados de estos 3 principales alelos, como vemos en este cuadro, consecuencia de polimorfismos de un solo nucleótido. Los resultados de Mendel fueron revolucionarios, en parte porque contradecían la idea entonces popular de que los rasgos de los padres se mezclaban permanentemente en su descendencia. En algunos casos, sin embargo, el fenotipo de un organismo heterocigoto realmente puede ser una mezcla entre los fenotipos de sus padres homocigotos, presentando dominancia incompleta. Es decir, en los individuos heterocigotos aparece entonces un tercer fenotipo, diferente del dominante y el recesivo, e intermedio entre ellos. La hipercolesterolemia familiar es un ejemplo de dominancia incompleta. Una persona con 2 alelos que causan la enfermedad carecen del receptor LDL en las células del hígado. El alelo que codifica el receptor LDL anormal es dominante sobre el alelo que determina un receptor normal. Los homocigotos recesivos tienen colesterolemia normal. Las personas homocigotas dominantes tienen niveles de colesterolemia de 5 veces el valor normal y están expuestos a padecer ataques cardíacos desde los 2 años de edad. Los heterocigotos padecen la enfermedad, pero presentan un fenotipo intermedio, ya que su nivel de colesterol en sangre es cercano al doble del normal y sufren ataques cardíacos alrededor de los 30 años. Otro patrón que altera la herencia son los genes que se encuentran en el mismo par de cromosomas homólogos con distancias entre ellos muy pequeñas, llamados genes ligados, los cuales se heredan en paquete, es decir, como una unidad durante el entrecruzamiento. Un ejemplo de genes ligados es el sistema mayor de histocompatibilidad, que codifica el sistema de antígenos leucocitarios humanos. Este sistema se presenta en todas las células nucleares. Se clasifica en 2 tipos, tipo 1 y tipo 2,
y como podemos ver se localizan los genes en el cromosoma 6. La función habitual del sistema antígenos leucocitarios humanos consiste en reconocer péptidos y presentarlos en la superficie de las células presentadoras de antígenos, como los macrófagos, para que los linfocitos T los examinen y se establezca la distinción entre los antígenos propios de los extraños. Además, el sistema mayor de histocompatibilidad se considera el sistema más polimórfico que se conoce en el humano. Como podemos ver en la pantalla, tiene un gran número de alelos. La probabilidad de que individuos relacionados entre ellos presenten el mismo haplotipo de este sistema es baja, pero la probabilidad de que los individuos no relacionados presenten un mismo haplotipo es prácticamente nula. El estudio del ligamento genético es un método indirecto que permite establecer una relación alélica entre miembros de una familia. Como podemos ver en la pantalla, los hijos de una misma pareja tan solo estarán relacionados entre ellos en un 50%. Tendrán un paquete dado por el padre y otro paquete dado por la madre. Las pruebas de antígenos leucocitarios humanos se realizan antes de un trasplante de células madre o de órganos de un donante, para determinar si los tejidos son compatibles entre el donante y la persona que recibe el trasplante, teniendo un éxito relativo entre familiares y muy poco entre donantes no emparejados. En el ejemplo que vemos, si los padres no pudieran donar, los hermanos podrían donarse entre ellos, pero si no existiera el bebé número 3, la compatibilidad entre el bebé 1 y el bebé 2 es casi nula. Otro padrón de herencia no mendeliana es el mosaicismo, es decir, en un mismo individuo coexisten dos o más poblaciones de células con distinto genotipo, dos o más líneas celulares originadas a partir de un mismo cigoto. Así, por ejemplo, un proceso que veremos posteriormente es la inactivación del cromosoma X, proceso durante el cual en las mujeres se inactiva un cromosoma X. Sin embargo, en algunas células se inactiva el cromosoma proveniente del padre y en otras células se inactiva el cromosoma proveniente de la madre. Por lo tanto, las mujeres son mosaico para el cromosoma X. Algunas patologías también presentan mosaicismo de línea germinal. Esto quiere decir que en algunas líneas germinales sufren mutaciones y estas mutaciones solo serán heredadas a las células de dicha línea, mientras que las otras líneas permanecerán normales. Entre las patologías tenemos a la osteogénesis imperfecta, la condroplasia, la neurofibromatosis del tipo 1, la distrofia muscular de Duchenne y la hemofilia tipo A. En la impronta genética, un gen se expresa dependiendo del sexo del progenitor que lo haya transmitido. En algunos casos, los genes impresos se expresan cuando se heredan de la madre, en otros casos cuando se heredan del padre. Es decir, se refiere al hecho de que ciertos genes están marcados o tienen huella, de forma tal que ellos se expresan de forma diferente cuando han sido heredados de la madre que cuando han sido heredados del padre. A diferencia de las mutaciones genéticas que pueden afectar la capacidad de que los genes heredados se expresen, la impronta genética no afecta a la secuencia de ADN en sí mismo. La impronta genética modula la expresión de los genes para la modificación química del ADN y o la modificación de la estructura de la cromatina. Hay dos regiones en el genoma humano en las que se ha identificado genes con impronta genómica. Uno se encuentra en el brazo corto del cromosoma 11
en la región 1 en la banda 5 en la subbanda 5, región en la que se expresa mayormente los genes maternos, y en la figura observamos cómo los genes paternos, los oscuros, están silenciados, mientras que los genes maternos se expresan excepto uno. Y otra impronta la encontramos en el cromosoma 15, en el brazo largo, en la región 1, en la banda 1 hasta la banda 3, en donde sucede lo contrario. Los genes del cromosoma materno se encuentran silenciados, excepto uno, y los genes que se expresan son los paternos, excepto uno. Si bien este es un proceso normal, cuando se combina con mutaciones genéticas puede dar lugar a una enfermedad, por ejemplo, el síndrome de Angelman y de Prader-Willi. Son dos enfermedades distintas causadas por una supresión en la misma región del cromosoma 15. Cuando se produce supresión en el cromosoma 15 procedente de la madre, el niño desarrollará síndrome de Angelman, caracterizado por retraso mental grave, crisis epiléptica, marcha atáxica, debido a la falta de expresión del gen V3A, que codifica una proteína que ayuda a una ubiquitina del desarrollo cerebral. Sin embargo, cuando se produce dicha supresión en el cromosoma 15 procedente del padre, el niño desarrollará el síndrome de Prader-Willi, el cual se caracteriza por talla baja, hipotonía, pies y manos pequeñas, obesidad, retraso mental moderado, hipogonadismo, esto debido a la falta de la expresión principalmente del gen SNRPN-PAR, que codifica una ribonucleasa del cerebro. El pleiotropismo aparece cuando un solo gen afecta a más de un fenotipo, es decir, a más de una característica fenotípica. Por ejemplo, el color de los ojos, el color del pelo, la altura, las pecas, etc. Un ejemplo es el síndrome de Marfan, enfermedad sistémica del tejido conectivo, caracterizada por una combinación variable de manifestaciones cardiovasculares, musculoesqueléticas, oftalmológicas y pulmonares. El síndrome de Marfan se asocia al gen FBN1 del cromosoma 15. Este gen codifica una proteína llamada fibrilina que es esencial para la formación de fibras elásticas del tejido conectivo. Los alelos que determinan el fenotipo recesivo necesitan estar solos para poder expresarse. Si vemos una flor y el color blanco es un fenotipo recesivo de la flor, para encontrar una flor blanca, ésta deberá tener únicamente los alelos que determinan su color blanco. La posibilidad de que dos heterocigotos se emparejen en la población general es del 50%. Por lo tanto, la consanguinidad afecta la posibilidad de expresión de genes recesivos. Así, por ejemplo, el emparejamiento en una primera generación de un heterocigoto con un homocigoto dominante, vemos en el cuadro de abajo, tendrá la posibilidad del 50% de que la descendencia sea homocigota dominante y el 50% de probabilidad de que sea heterocigota para este alelo. Si la descendencia heterocigota se empareja con un homocigoto dominante, aquí vemos, en la segunda generación se encontrará la misma probabilidad. Pero si la descendencia heterocigota se empareja con algún otro heterocigoto, aquí vemos en la tercera generación, aumenta la posibilidad de que los homocigotos recesivos se expresen,
Iba de 0, aquí no había ninguna probabilidad, a un 25%. Si el alelo en cuestión, el alelo recesivo, es portador de una enfermedad, entonces aumentó en un 25% la probabilidad de presentarse esa patología. El emparejamiento del homocigoto recesivo con un homocigoto dominante tendrá un 100% de probabilidades de tener una descendencia heterocigota, es decir, el portador del gen que inicialmente tenía un 50% de probabilidad, ha subido su probabilidad a un 100% de presentarse. Ahora bien, el emparejamiento del homocigoto recesivo con un heterocigoto tendrá la posibilidad de un 50% de ser portador, pero ya habrá la probabilidad de un 50% de expresar el gen recesivo y por lo tanto presentar la patología. Algunas enfermedades que se heredan con este patrón son la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, la fenilcetonuria, la fibrosis quística, algunos tipos de hemocromatosis, algunos tipos de osteogénesis imperfecta, algunos tipos de retinosis pigmentaria y talasemia. Otro patrón de herencia es la heterogeneidad del locus, es decir, están involucrados varios genes para que se pueda llevar a cabo algún proceso fisiológico. Por lo tanto, varias mutaciones en genes distintos pueden dar como resultado una misma enfermedad. Un ejemplo claro son las vías metabólicas, en las que la interrupción de alguno de los pasos podría causar fenómenos clínicamente indistingibles. Así, por ejemplo, el síndrome de Zellweger presenta un patrón de herencia autosómico recesivo caracterizado por el ensamblaje defectuoso de peroxisomas y puede ser provocado por mutaciones en más de 10 locis distintos. Otros ejemplos de enfermedades con heterogeneidad genética de locus son el riñón poliquístico, la displasia múltiple epifesial, el Alzheimer, entre otros. La expresión variable significa que una misma mutación en un gen puede manifestarse de forma diferente. Por ejemplo, algunas personas con el alelo para la polidactilia poseen dedos extras en manos y pies que son completamente funcionales, mientras que otros solo poseen un pequeño colgajo de piel extra. Una mutación en un mismo gen puede manifestarse o no en el fenotipo de distintos individuos. A este fenómeno se le denomina penetrancia incompleta. Así, en nuestra genealogía, una mutación transmitida por el progenitor a toda su descendencia no se muestra en algunos individuos. Por ejemplo, en el retinoblastoma causado por mutaciones en el gen RB1, la mayoría de las familias presenta un patrón de transmisión autosómico dominante, con penetrancia casi completa y alta expresividad. Sin embargo, existen algunas familias con características de baja penetrancia. También existe el retraso en la edad de aparición en la enfermedad, es decir, a pesar de heredar el gen dañado, la enfermedad no se presenta en la infancia y generalmente su aparición va asociada a otros factores. Entre las patologías podemos encontrar la corea de Huntington, la hemocromatosis, la enfermedad de Alzheimer familiar y el cáncer de mama autosómico dominante. La anticipación genética describe la tendencia de algunas enfermedades de ser más graves e incluso aparecer de forma más temprana con el paso de las generaciones. Estas enfermedades son debidas a la repetición errónea de algunas secuencias del genoma.
Ejemplos son la distrofia miotónica tipo 1, que corresponde al 98% de los casos y que es causada por una expansión de la repetición del triplete citosina, timina, guanina en el cromosoma 19 en la región no codificante del gen DMPK. Como podemos ver aquí, en la primera generación se puede determinar la enfermedad aproximadamente a los 65 años, aunque generalmente no están muy afectados, y tienen entre 5 y 30 copias del triplete citosina, timina, guanina. Sin embargo, en la siguiente generación, aproximadamente a los 40 años, se puede detectar una afección leve y presentan de 50 a 100 copias del triplete. Pero las terceras generaciones, la patología se presenta aproximadamente a los 10 años. Otro ejemplo es la enfermedad de Huntington. En este, normalmente los hombres repiten erróneamente la secuencia citosina, adenina, guanina, pasándola a la siguiente generación. Y nuevamente, el mayor número de tripletes y la mayor afectación se van dando más jóvenes conforme las generaciones van pasando.